¿podemos considerar el poner los dedos on fire como deporte olímpico? En el vídeo de hoy vamos a ver la arcade que lo propuso y que, spoiler, lo consiguió con bastante éxito, Track and Field de Konami. Pero antes, un minutillo de contexto. No descubro nada al mencionar que los deportes han sido un género en sí mismo en el mundo de los videojuegos, y en este sentido los Juegos Olímpicos son el culmen del deporte, por lo que no era de extrañar que hubiera interés en hacer videojuegos sobre ellos. El primero de estos juegos salió en 1980 por parte de Microsoft, creando Olympic Decathlon para el TRS-80. Este juego replicaba las 10 disciplinas de esta mítica prueba del olimpismo y sentó las bases y mecánicas de este tipo de juegos. Básicamente machacar los botones a saco. Este juego tuvo un éxito relativo, por lo que posteriormente salieron a la luz versiones para Apple II en 1981 y para IBM PC en el año 1982. Con todo esto, y viendo Konami que el tema de los deportes y Juegos Olímpicos podía tener su público, decidieron crear para las arcades un título en el que se desarrollaban 6 disciplinas deportivas. Las disciplinas eran 100 metros lisos, salto de longitud, lanzamiento de jabalina, 110 metros vallas, lanzamiento de martillo y salto de altura. Si sois agudos os habréis dado cuenta de que para tratar de basarse en los Juegos Olímpicos no hay deportes que vayan más allá del atletismo. Y es cierto, dada la mecánica de aporrear botones que implementaba el título, intentar meter otro deporte como fútbol o baloncesto se hacía imposible, y a efectos de diseño lo ideal es que los deportes fueran similares entre sí, para que la implementación de cada prueba no supusiese un esfuerzo adicional en términos de diseño y programación. Para el tema del nombre, pensaron en adquirir la licencia para poder dar un nombre olímpico al título, y lo consiguieron, aunque con relativo éxito, solo para el territorio japonés, llamándose por aquellos lares Hyper Olympic. Para el resto del mundo no tuvieron suerte, y es por ello que lo conocemos por su nombre más característico, Track and Field. De hecho, para encontrar el primer juego que tuvo licencia oficial y que de verdad la explotó, tenemos que esperar a Olympic Gold, el juego de Tiertex para Game Gear, Master System y Mega Drive, que fue lanzado en 1992 bajo el paraguas de las Olimpiadas de Barcelona. ¿Por dónde íbamos? Sí, volviendo a Track and Field, su lanzamiento se realizó en 1983 en los salones recreativos de todo el mundo. Este Track and Field era gráficamente bastante superior y tenía una jugabilidad bastante pulida. Eso sí, daba la sensación de que todos los participantes eran hermanos dopados de Mario con distintos tonos de piel. ¡Qué manía de representar a todo el mundo con bigote! La mecánica del juego era la misma que la de Decathlon, machacar los botones como si no hubiera un mañana. Si bien en los 100 metros lisos era lo único que necesitabas, para otras pruebas tenías un botón adicional con el que podías realizar acciones concretas como salto, lanzar la jabalina o el martillo, incluso modificando el ángulo de lanzamiento en función de cuánto tuvieses pulsado el botón. Pero la salida de este Track and Field no estuvo libre de polémica, ya que solo unos meses antes de salir este Track and Field, Atari 2600 sacó un título demasiado parecido, Activision Decathlon. Evidentemente este parecido tan razonable hizo que surgieran voces acusando de plagio, pero entre vosotros y yo, ¿cómo vamos a comparar esto con esto? La recreativa fue un éxito y la gente se volvía tan loca que los botones de las recreativas de Track and Field, construidas con el plástico más duro que puedas imaginar, se rompían constantemente, así que Konami decidió sustituir los botones por un trackball que podíamos girar sin problema. De todas formas, estos dispositivos también eran bastante susceptibles de variarse, cosa que ocurrió por ejemplo con la recreativa Tekken World Cup. A nivel de audio, Track and Field tenía algunos detalles brillantes, como utilizar la música de Carros de Fuego compuesta por Vangelis al introducir nuestro nombre en la lista de mejores puntuaciones. Era tan buena la idea que la utilizaron como melodía para el menú principal de la versión de NES. En cuanto a la jugabilidad, una de las claves para que este tipo de juego tuviese tanta aceptación fue que no hacía falta ser un máquina o tener una gran habilidad para jugar, ya que machacar los botones como si no hubiera un mañana lo podía hacer prácticamente cualquiera, y de ese modo competir sin haber jugado nunca a un videojuego. Por eso se convirtió en uno de los pasatiempos favoritos de los chavales de la época para jugar con hermanos y amigos. El éxito llegó a tal punto que rápidamente surgió la idea de crear un torneo con los mejores jugadores del mundo. De ese modo, Konami organizó el International Konami Track and Field Challenge. Vaya inglés.
Los chavales de Estados Unidos podían competir oficialmente en los salones recreativos de todo el país y los 3 mejores jugadores, después de pasar por clasificaciones regionales y estatales, viajarían a las finales en Tokio. Para la época fue todo un éxito de participación, siendo hasta hace pocos años el campeonato de videojuegos con más participantes de la historia, ya que superaron el 1.000.000 de jugadores. El éxito de Track and Field en 1983 y 1984 fue tan grande que, además de la mencionada versión de NES, tuvo con el paso de los años varias secuelas, pero es que además en otras compañías surgieron todo tipo de competidores, como la gama Games de Epyx o el Daley Thompson Decathlon de Ocean Software. Desde entonces, los juegos basados en las Olimpiadas se convirtieron en una tradición que se ha mantenido hasta nuestros días y que, sorprendentemente, fue capaz incluso de reconciliar a Sega y Nintendo, algo que personalmente me hizo explotar la cabeza. Pero eso daría quizás para otro vídeo. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, deja tu me gusta y comparte, ya que ese es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!